Bueno, Mandaron pues ahí el registro de prensa y periódicos de la gira. ¿Qué es esto tan bueno? ¿Qué? Vea todo lo que dicen de usted, príncipe. bueno, entonces eh, vamos a dar inicio y les pido, por favor, los micrófonos en silencio, cerrarlos y cuando abramos el espacio para la participación, los abrimos para que no nos interrumpamos. Eh, Permítanme comparto pantalla. ¿Se está viendo lo que estoy presentando? Sí, padre. Sí, Sí, señor. padre. Bueno, entonces, eh, no sé si algunos de ustedes estuvieron en el encuentro que hicimos imagino que sí, el 30 de abril, eh, y ahí como que ubicamos de qué se trataba, pero voy a contextualizar. Entonces, un saludo a Diela, Alba, Álvaro, Angelina, Carlos, Carmen, Cecilia, Clara, Dina, Elizabeth, Fanny, Francia, Graciela, Harold, Hepsi, John, Jorge, Luisa Fernanda, Luz María, Luz Mari, Luz Mary, María Eugenia, María Isabel, Marixa, Marta Cecilia, Moraima, Pilar, Samuel, Sandra, Soraya, Virginia, Sixto, Yolanda y ZBH, no sé el nombre. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que nos ofrece eh, el Centro Arquidiocesano de Evangelización, el CAE, a través de dos pastorales o dos delegaciones pastorales que se unen, la pastoral bíblica y la pastoral de catequesis, eh, y que se unen para hacer como un itinerario formativo alrededor de una de las líneas del plan pastoral, que es el año litúrgico. Bien saben ustedes que en la Iglesia Católica eh, el año civil está organizado en un año litúrgico, en un año celebrativo que incluso eh, es distinto en el inicio y en el final al año civil. Recordarán ustedes que nosotros generalmente iniciamos año litúrgico en la última semana de noviembre o en la primera de diciembre, ahí en ese intervalo, y iniciamos y terminamos en esa semana. Por eso, final de noviembre, diciembre, estamos arrancando año, y ya antes de eso estamos terminando el año. Entonces hay en ese calendario, en ese año litúrgico, eh, que tiene obviamente las 52 semanas propias del año, se organiza de tal manera, seguramente lo han visto muchas veces, por momentos, por tiempos que le llamamos, que marcan el tono celebrativo. Bien saben ustedes ahora, por ejemplo, estamos en el tiempo de Pascua, el tiempo más importante, estamos sobre la quinta semana de Pascua, ya llegando o sobrepasando la mitad del tiempo porque son 7 semanas. Entonces, de cara a, a, a fundamentar, a acercar ese propósito que ha decidido la arquidiócesis
de que un trabajo que hagamos tenga que ver con hacernos conscientes del año litúrgico. Entonces, una de las primeras tareas que han querido estas dos delegaciones es hacerlo desde la perspectiva de la formación, entender cuál es como el fundamento bíblico que hay detrás. Y entonces hemos dividido como este tema en tres partes. El antecedente del año litúrgico cristiano católico es la historia del pueblo de Israel y especialmente su historia celebrativa. Por eso entonces llamamos a este encuentro de hoy Experiencia de Israel, preámbulo del año litúrgico. Un segundo encuentro va a colocar el acento sobre esa experiencia litúrgica que tuvieron los primeros seguidores de Jesús. Diríamos Jesús y sus seguidores, sabiendo que Jesús conserva toda esta celebratividad, esta forma de celebración judía, algunos de sus discípulos obviamente porque eran judíos, pero que se va dando una novedad, entonces unas prácticas nuevas. Y un tercer encuentro sobre el año litúrgico hoy, qué significa, etcétera, etcétera. Que ahí estaremos con el padre Brian, que es experto en liturgia. Entonces hoy tenemos nuestro encuentro, bueno, ya un primero, pero más motivacional, y este primero ya se centra en la experiencia de Israel como el preámbulo, como la introducción, como el anticipo de lo que será la experiencia litúrgica cristiano-católica. Entonces, ya hice como ese, no sé aquí cómo rayé, ese primer punto. Estos son como los puntos que vamos a tratar, un contexto del que acabo de dar. Segundo, eh, la particularidad de la fe judeo-cristiana. Entonces aquí lo primero decirles es, acuérdense que nosotros, y por eso hacemos el abordaje de Israel, nosotros como cristianos, cristianos católicos, no se nos puede olvidar que somos herederos de una tradición que se ancla al judaísmo. Por eso hablo de nuestra fe judeo-cristiana. De ahí que nosotros asumamos como parte de nuestro texto normativo, nuestro texto central, la Sagrada Escritura, la primera parte de ese texto que nosotros llamamos Antiguo Testamento, sea esa que los judíos llaman su Biblia hebrea o la Tanaj. Entonces tenemos una ligazón y eso se viene a explicitar en la persona del Señor Jesús, que es judío, él es de Israel. Entonces, nosotros, en cuanto seguidores de Jesús, si bien los seguidores iniciales, primeros de él, se dan cuenta que él trae una novedad, siendo judío hay una novedad, ellos dan inicio a partir de él a una experiencia distinta que se le va a llamar la experiencia de los cristianos, pero con todo este antecedente judío. Eso se nos olvida mucho y sobre todo los católicos tenemos hay veces como ese síndrome de ombligo del mundo. ¿A qué me refiero? A creer pues que somos pues ahora con la elección del Papa, yo escuchaba mucho, el líder mundial más con mayor número de personas a las que pastorea. Sí, claro, la Iglesia Católica en el cristianismo es el grupo más numeroso y podría decirse que si se compara con las otras tradiciones religiosas podría ser el número, no lo sé. Pero eso hay veces nos hace mirar pues como si eso nos diera cierto halo de superioridad,
y que el que no es católico entonces no está en nada. Ese es el síndrome del ombligo del mundo, ¿no? Entonces aquí le salimos al paso a eso. Como cristianos católicos convencidos de nuestra fe, miramos con profundo respeto a nuestros hermanos de otras tradiciones religiosas. ¿Y qué es lo típico de la experiencia o de la fe judeocristiana? Entonces dice ahí en el segundo punto que la historia aparece como lugar de la revelación de Dios. Eso es clave. Es decir, el Dios bíblico se revela en la historia, se muestra en la historia, no se revela en la estratosfera, en abstracto. Él acontece y por eso nosotros hablamos del Dios bíblico que hace alianza con un pueblo y construye una historia con ese pueblo y llega a la, digamos, a la locura de su amor de ya no solo estar con un pueblo con el que pretende llegar a los demás pueblos, sino que se hace ser humano. Y de ahí el Señor Jesús, la adorable persona del Señor Jesús. En la historia como lugar clave de la revelación. De hecho, cuando nosotros solo al credo, cuando vamos diciendo cada uno de los elementos del credo, creo en Dios Padre, Creador, en Dios, en Jesucristo, Hijo único de Dios, que fue concebido, que murió, fue sepultado, resucitó. Hablamos de acontecimientos. Luego es el Dios que se muestra en la historia, al que conocemos a través de la historia. Eso también parece muy obvio, pero se olvida mucho. Claro, nosotros los creyentes cristianos confesamos que hay distintos lugares con los cuales se nos posibilita el encuentro con el Señor, donde Él habla. La conciencia, la creación, su palabra, pero este lugar, la palabra recoge eso que Él ha mostrado y ha desvelado en la historia. Y este lugar, la historia, es por excelencia el lugar donde el Dios bíblico, el Dios en el que creemos, se muestra, se revela. Por eso entonces en el tercer punto, nosotros hablamos de dos acontecimientos fundamentales que están a la base de nuestra fe judeocristiana. Y el primer acontecimiento tiene que ver con la Pascua de Israel, o incluso más amplio, con la elección de Israel. Dios escoge un pueblo. Y ojo que ahí hay que tener mucho cuidado porque eso se ha prestado por Israel mismo. Acuérdense lo que hoy está sucediendo en, en Tierra Santa con el genocidio de más de 55.000 palestinos, con la ocupación de su territorio y ahora los están matando de hambre lo está haciendo el ejército de Israel, pero seguramente ahí hay mucho asunto religioso combinado e incluso con esa idea de que son el pueblo escogido y que esa tierra es de ellos y que les da derecho a hacer y deshacer con estos otros que llevan incluso más tiempo que los actuales israelitas. ¿Ves? La elección del pueblo de Israel no es una elección ni por mérito ni excluyente. Quitémonos de la cabeza esa frase que ha sido tan mal interpretada, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. En el sentido, y yo se la escucho interpretada a muchas personas, en el sentido excluyente, y el sentido no es ese. La elección de Dios nunca es excluyente. La
La elección es incluyente. Se llama a alguien para que a partir de él y a través de él lleguen otros. Eso sí, el llamado siempre es respetuoso y espera una respuesta. Entonces, estos dos acontecimientos que están a la base del texto bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento es primero la historia de ese pueblo, de Israel. Y segundo, Jesús de Nazaret y luego sus discípulos, como por mencionar con nombre propio. Israel, Jesús de Nazaret. Y de ellos lo que celebramos de manera especial es su Pascua, la Pascua de Israel, su liberación, cuando Dios lo arranca, lo libera, perdón, la redundancia, de la tierra de esclavitud en Egipto, lo lleva a través del desierto para que se vaya haciendo libre, ya no solo de cadenas, sino asuma la libertad y le regala la posibilidad de instalarse en una tierra donde se construye como pueblo. Y en el Señor Jesús, en el seno de ese pueblo, el Padre Dios, eh, a través del Espíritu Santo, se encarna en el vientre de María y nace Jesús de Nazaret, que hace toda una historia cortísima, pero que va a marcar la humanidad. Y por eso tanto la marca que nosotros hablamos de antes de él y después de él. Estos dos acontecimientos están a la base de la Sagrada Escritura, de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y se hacen objeto de recuerdo. Por eso entonces el punto 4, se hacen objeto de la memoria, del recuerdo, y se dan actos conmemorativos de, de esa, de esa, de esa Pascua de Israel, cómo el Señor lo liberó, y de esa Pascua de Jesús rescatado de las ataduras de la muerte, lo que estamos celebrando en este tiempo pascual. Actos conmemorativos que van a atravesar toda la Sagrada Escritura. No hay, si usted coge un texto del Nuevo Testamento, no hay un texto que no parta del reconocimiento de que Jesús, el Señor, es el resucitado, es el vencedor de la muerte, es el Cordero degollado que está en pie, va a decir el Apocalipsis, es el Señor. Una serie de títulos, de palabras, de expresiones para hablar de ese paso que, que, que aconteció y que marcó y dio origen a un movimiento que va a confesar esa presencia resucitada del Señor. Y lo mismo en el Antiguo Testamento. Siempre el pueblo va a recordar lo que hizo Dios cuando estaban en Egipto y cuando los llevó por el desierto. Nos llevó con mano poderosa y brazo extendido, nos regaló una tierra que emana leche y miel, nos sacó de la esclavitud de Egipto, etcétera, etcétera. Acontecimientos que van a ser recordados y celebrados. Y esto es para decir que entonces la Sagrada Escritura, que tiene como centralidad la historia del Dios que se revela en la historia, y a su vez celebra esa historia y celebra momentos significativos de la historia, incluso más allá del mundo creyente. Miren, todos los seres humanos recordamos acontecimientos y les damos carácter celebrativo.
eh, independiente. Por ejemplo, el cumpleaños es una celebración, es un ritual. Eh, el matrimonio, independientemente del asunto religioso, tiene todo un sentido, ¿no? Incluso el que se hace en el mundo civil. Hay un ritual y es la unión de una pareja, el nacimiento de un niño, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas situaciones y acontecimientos históricos, los seres humanos le damos un carácter celebrativo y por eso establecemos una especie de ritual, por decirlo de alguna manera, para conmemorarlo, para celebrarlo, para festejarlo. La Sagrada Escritura, pues obviamente, esto lo reafirma y nosotros, cristianos católicos, pues mucho más. Luego esta dimensión celebrativa, festiva, que está a la base de la liturgia, es la expresión de lo que es propio del ser humano. Nosotros como seres humanos vivimos recordando y celebrando y festejando. Eh, Eso nos atraviesa, nos constituye, hace parte de nuestra existencia humana. Entonces, aquí pues tenemos como todo este punto, todos estos puntos introductorios para llegar a lo que llamo en el quinto punto, simbiosis olvidada o la circularidad entre Biblia y liturgia. Si alguien va teniendo alguna pregunta, eh, en este momento. Bueno, entonces quiero insistir en cómo esta relación entre la Biblia y la liturgia se le llama una relación circular, casi que confundiéndose qué es primero y segundo, que están íntimamente unidas. Entonces, ¿en qué sentido? Lo primero, los textos bíblicos, varios de estos textos, se produjeron en contextos celebrativos. Lo vamos a ver ahorita, los salmos. Hay una fiesta que se llama en Israel la fiesta, las peregrinaciones, las subidas a Jerusalén, y en esas peregrinaciones, pues seguramente la gente iba entonando sus cánticos. Al parecer, algunos cánticos nacen para que sean cánticos, salmos, nacen para que sean entonados en esa subida y otros nacen fruto de esa subida, ¿no? Y en ese escenario de alabanza, de caminar, de ir hacia. Ahí vemos un ejemplo claro, un salmo que es un texto bíblico, nace en la experiencia propia de la celebración, de la fiesta en sentido amplio. O por allá, por ejemplo, el texto el primer relato que existe, el más antiguo sobre la última cena en Corintios. Y dice, y porque el Señor en la noche, hemos recibido esa tradición, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, tomó vino, lo que ya sabemos. Eso que Pablo está recordando, está diciendo en una carta, y eso nace en lo que la comunidad celebraba, lo que llamaban la fracción del pan. Y el recuerdo de eso que había hecho Jesús se fue reafirmando en la celebración misma que hacía la comunidad.
Quien tenga el micrófono prendido, lo apaga, por favor. Y el reloj, ya lo tengo. Callándolo para mañana, me toca levantarme las 5. Tengo que llenar ese carro de jugo y llenar el Bien, entonces, textos nacidos de la experiencia celebrativa del pueblo. Y a su vez, esos textos que nacieron de esa experiencia celebrativa y se volvieron Biblia, texto bíblico, luego la misma liturgia actual los usa. Pensemos esto, por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía tiene el momento de la liturgia de la palabra, las lecturas, pero si usted revisa, la palabra impregna toda la misa. Siempre hay referencias en expresiones, en aclamaciones que vienen de la Sagrada Escritura. Entonces, por eso se dice que se nutren mutuamente, nace y se alimentan la una de la otra. Entonces, lo que decía el Papa Benedicto XVI, todo acto litúrgico está por su naturaleza empapado en la Sagrada Escritura y la liturgia es el ámbito privilegiado en que Dios nos habla en nuestra vida, ¿no? Esta íntima unión, ¿no? Porque la liturgia, todo sacramento nuestro tiene un componente fuerte de palabra de Dios. No se hace sacramento si no hay iluminación de la palabra. Entonces esta relación es inseparable, es íntima. Y entonces aquí pues se sigue reafirmando cómo los textos le dan, leídos en la celebración, son reapropiados, se les da un carácter de actualización, interpelan. Cada vez que leemos, pensemos el domingo pasado, que leímos en la Eucaristía el texto del mandamiento del amor. Y decía Jesús al final, y en esto reconocerán que son discípulos míos. Ahí leemos un texto en ambiente celebrativo que se convierte en un desafío para nuestra vida. Entonces, no es solo... Me dijeron que le suba el micrófono. Perdón. Entonces, no es solo la liturgia y la palabra se interpelan, se interpenetran, se relacionan en aras de que nosotros creyentes seamos desafiados a vivir de acuerdo a lo que celebramos y lo que la palabra nos dice. No es, no es una, no es un conocimiento o un abordaje, un acercamiento a la palabra, una celebración que se desconecta de la vida. Entonces, por eso esta relación tiene muchas aristas, es compleja y no puede reducirse, ¿no? Porque hay veces hay el intento de ser reduccionistas en esta relación. De ahí entonces, miren cómo se expresa la relación. Primero, todos los testimonios del carácter celebrativo que aparece en la Biblia, rituales, himnos, plegarias. Luego, cómo se estableció el canon bíblico.
acuérdense, el canon es cuando se definió cuáles eran los libros, cuántos libros. Uno de los escenarios donde se fue, o uno de los criterios que se estableció para determinar si un libro era o no era, además de inspirado y poseedor pues de la verdad divina, era el uso que se tenía en las comunidades, el recurso que se hacía de él, la lectura que se hacía y esa lectura en el ámbito celebrativo. Entonces la liturgia fue para efectos del canon como un espacio decisorio de qué libros sí, qué libros no. Y pues obviamente en esta relación volvemos a los dos acontecimientos determinantes, la Pascua judía y la Pascua de Jesús. Allí se interrelacionan palabra, escritura y liturgia. Bien, ahora quiero que entremos a esa liturgia de Israel. Voy a utilizar la palabra liturgia, que no sería pues, la más propicia. Y liturgia, leiturgia, es una palabra pues, que pasa al latín, pero que viene del griego ley, de laos, y ley, laos, urgía es acción, acción del pueblo, en sentido amplio, y va a adquirir este carácter de acción del pueblo que tiene carácter celebrativo, ritual, religioso, espiritual, como por decirlo de alguna manera. En primer lugar, entonces, en esta dimensión celebrativa de Israel, cómo aparece presentada en la Sagrada Escritura la mención de lugares. En el tiempo de los patriarcas, es decir, de Abraham, Isaac, Jacob, algunos lugares van a tener sentido especial de recordación para los patriarcas, Siquem, Betel, Mambré, Beersheba, porque en esos lugares se da algún acontecimiento muy significativo. Y ese lugar adquiere ese carácter religioso en tanto recuerda un acontecimiento vivido allí. De hecho, se va a usar mucho, recuerden que se usaban que alguna piedra se colocaba como una especie de monumento pequeño, algo que recordara lo que había sucedido allí. Y eso va a estar, aparece muy frecuente en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, especialmente allá en los primeros libros que llamamos el Pentateuco. Y aquí hago referencia a Génesis. Desde los lugares, el lugar, como, hablando de espacio, el espacio como una coordenada que en la Sagrada Escritura da cuenta de el asunto litúrgico. Segundo lugar, en el Éxodo va a ser la tienda del encuentro, esa tienda que va a, a sentido propiamente y es eh, donde va a encontrarse con Dios o vive aquí el monte, cuando Moisés sube al monte a tener ese encuentro con Dios. Primero va a ser el monte, luego va a aparecer la tienda y esta tienda luego va a tener, cuando ya han dado las tablas de la ley,
como el lugar de donde se depositaban. Entonces va a ser la tienda del testimonio. Entonces el monte, esa idea de que por estar en lo más alto hay mayor contacto con Dios, sobre esa idea de que Dios habita el cielo. Luego la tienda como lugar de encuentro y la tienda como el lugar donde se colocan las tablas de la ley, entonces se vuelve un lugar sagrado. También aparecen en Israel, mencionados en el Antiguo Testamento, lugares altos que hacían memorial de acontecimientos y que se volvían como lugares emblemáticos. Hubo una especie de santuarios distribuidos por todo el territorio. Por ejemplo, el santuario de Silo, allá donde fue llamado Samuel, recuerdan que estaba con el sacerdote Elí. Ana lo llevó allá porque, como una promesa, ella no podía tener hijos, al fin tiene a su hijo y ella le había prometido a Dios que si le daba un hijo se lo consagraba. Y entonces ese muchachito va creciendo allá en ese santuario con Elí, y se acuerdan que el muchachito se acuesta y una voz comienza a llamarlo hasta que va y despierta Elí como 3 veces y este ya le dice, lo está llamando es el Señor. Entonces le habla que tu siervo escucha, pero era un santuario, santuarios, espacios de congregación y de algún tipo de celebración religiosa, y hubo varios. Y eso es importante tenerlo presente porque luego todo se va a centralizar en un único templo. Acuérdense, ese único templo va a estar, empieza Salomón esa tarea de centralizar. Hay una discusión muy fuerte de los expertos en Biblia que dicen que, que piensan que no necesariamente con la aparición del templo de Jerusalén se acabaron los otros santuarios, que eso fue como un asunto muy progresivo de llegar a que se asumiera que ese era el único lugar de adoración de Yahvé. Lo cierto es el papel que va a cumplir el templo de Jerusalén como el lugar, no solo de la capital, en el caso cuando va a quedar solo el reino del sur, sino o la capital de Jerusalén, un asunto significativo de identidad nacional. Entonces, el templo de Jerusalén va a desempeñar pues este papel de aglutinador, de lugar de convocatoria, de lugar de encuentro, y va a tener como 2 momentos, entre otros, el templo antes del exilio y el templo después del exilio. ¿A qué me refiero? Cuando Salomón dirige la construcción del templo, porque él no tocó una piedra, ese templo va a ejercer una función, como les digo, pero ese templo 4 siglos después es destruido. Y esa destrucción marcó la historia de Israel, porque de alguna manera sintieron que Dios había perdido la batalla. Dura el templo destruido unos 60, 80 años, pongámosle. Y cuando les permiten regresar del exilio a los que se llevaron para Babilonia, una de las primeras tareas que se hace es reconstruir el templo. Este segundo momento del templo va a tener como una diferencia, y es que ya va a ser alrededor del templo y del asunto religioso, por decirlo de alguna manera, donde se va a decidir la identidad de este pueblo. De hecho, ya no hay rey. El rey y los reyes desaparecen con el exilio, con la llegada, cuando llega Nabucodonosor y acaba con Jerusalén, acaba con el templo, se lleva a unos esclavos a Babilonia. Hasta ahí llega lo que se llama la monarquía. Lo que va a haber luego son gobernadores, Zorobabel,
Nehemías, no va a haber figura de rey, sino hasta que uno que aparece por allá, que se hace, que lo nombren rey, un tal Herodes, que ustedes conocen, ya en el tiempo de Jesús, pero aquí ya no hay rey. Entonces necesita una figura que aglutine y esa figura la va a ejercer, la van a ejercer los sacerdotes, pero el lugar que logra aglutinar la identidad es el templo. Y aquí va a tener otro papel el templo como un espacio clave. Entonces ahí tenemos ese templo. Recuérdense ese templo construido más o menos en el 900, año 900, destruido en el año 587, reconstruido por ahí en el año 500 antes de Cristo, eh, destruido nuevamente en el tiempo de Jesús en el año 70 después de Cristo y acabado del todo en el año 132 después de Cristo, hasta que le sobrevive solo el famoso muro que llamamos Muro de las Lamentaciones. El templo que tenía una estructura de patios y como la idea de que el acceso a Dios es escalonado. Y ustedes ven ahí, al fondo dice, encima Santo de los Santos, era como la última parte, una especie de pieza con una cortina eh, en la que se suponía que estaban las tablas de la ley, al lugar que solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Estaba vetado para que entrara alguien más. Y una vez al año solo podía entrar. Luego está el lugar santo como la antesala de ese otro espacio. Ahí también el sumo sacerdote y algunos otros sacerdotes. Y luego viene lo que se llama el patio de los sacerdotes, donde está el altar del sacrificio. Y había esta idea, entre solo se puede acceder de manera, ¿cómo se llama esto? Escalonada. Entonces, en la idea era de entre más impuro, más alejado. Luego, entonces, por eso, afuera están los gentiles, están en un atrio, los extranjeros. Luego le siguen las mujeres. Luego va a haber el patio de hombres, hombres que no tengan ningún defecto. De ahí sí ya los sacerdotes. Y luego el sumo sacerdote. Entonces hay una idea escalonada del acceso a Dios. Pero este templo va a ser clave pues en la historia de Israel como espacio celebrativo, ¿no? Acuerden, solo cuando se centraliza solo había un templo y solo en el templo se hace el sacrificio. Explicaremos pues mejor. Entonces, primer asunto de la liturgia en Israel desde los lugares. Segundo, desde el culto mismo. Si entonces miramos el templo como el lugar que centraliza la acción cultural de Israel, entonces el culto por excelencia de Israel es el sacrificio. Acordémonos que es el culto sacrificial, eso que se le presenta a Dios como expresión o del venda, de un voto, de una purificación, de una consagración, etcétera, etcétera. Y entonces sacrificio, algo se sacrifica para Dios. Se hacía ese sacrificio en el altar y entonces el altar, yo siempre digo que lo equiparo como a una mesa de carnicería en el sentido de ahí se hace el sacrificio, de hecho había como una especie de un canal para que la sangre pues, escurriera y a ese sacrificio le llaman, tiene como el nombre más común es Olá en hebreo, que es lo que sube, porque eso que se saca, que se
que se, que se hace con la víctima que se sacrifica, algo se quema y entonces la idea que sube a Dios ese olor de lo que se quema. Ese es un culto sacrificial. Luego viene y se le agrega el regalo, la minná, como un alimento que acompaña la olá, lo que sube, que también es quemada en el altar y que significa memorial. Ascará, en griego sicarón, es un memorial, con la idea de esto se quema para que Dios se acuerde de quién está ofreciendo el, el sacrificio. Entonces ustedes hago por una comparación. Se han visto que hay veces en nuestra Eucaristía hay que usted no mencione una intención, se mete en la grande, es casi que viene la minna, el memorial para que Dios se acuerde del oferente. Había lo que llamaba los panes de la proposición, que era una ofrenda que se exponía en una mesa junto con incienso y que ayudaban al asunto del memorial, panes que solo podían comer los sacerdotes. Estaba el sacrificio expiatorio, es decir, el que se ofrece por el pecado, por reparar la culpa, y este va a ocupar gran parte de toda la normativa religiosa que va a aparecer en el libro del Levítico. Y sobre esa idea que como el pueblo y los israelitas se manchaban, pecaban, entonces la manera de liberarse de ese pecado era a través de este sacrificio que se ofrecía. Y luego va a aparecer el sacrificio de la paz, que tiene el acento en la comunión entre el que ofrece, el sacerdote y Dios. Y por eso se le llama sacrificio de comunión, con tres clases: el sacrificio de alabanza, el sacrificio voluntario y el sacrificio votivo, como un voto, una promesa que se ha hecho. Entonces, insistir aquí, este culto israelita, esta liturgia israelita es una liturgia profundamente sacrificial. Y eso ya marca el tono de la, de la, de lo que se celebra, de la manera como se ofrece. Permíteme un momento. Refirámonos a estos cuatro elementos y creo que hoy solo alcanzaremos a llegar hasta aquí. Entonces, el culto la oración y el canto, los ritos de purificación y de desacralización, los ritos de consagración, los salmos y las celebraciones. Algo sobre el culto, la oración y el canto, alguna palabrita que, que podamos decir. En estos dos elementos, oración y canto, tejían y estaban eran como parte fundamental del acto celebrativo que se hacía.
Cuando se hacen los sacrificios, se utilizan fórmulas para bendecir, para maldecir incluso, fórmulas para las ofrendas, se hacen himnos que acompañan los sacrificios y, y, y había actitudes o posturas en la manera de orar eh, en el templo, ¿no? Mm, Y importante decir que esta oración en el templo había como una articulación interesante en la oración que se hacía en casa. El pueblo judío tenía como organizado su día con la oración. El ritmo del día estaba marcado por momentos de oración, de colocar la mirada en el Señor. Y eso pues se hacía de manera especial en el templo, pero acuérdense, como hay un solo templo en Jerusalén, entonces pues las casas mantenían esa conexión como de una especie de acto celebrativo cotidiano y casero. En segundo lugar, los ritos de purificación y de sacralización. Eh, en Israel se fue haciendo fue haciendo carrera esa idea de lo impuro en dos sentidos, que está el puro por excelencia, el Señor por excelencia, el santo por excelencia, y el ser humano que es el impuro, que, eh, que necesita limpiarse, y esa limpieza se le llama la purificación. Y esa, esa impureza que se suponía pues era moral, pero hay veces la hacían moral, pero conectada con situaciones de la vida. Por ejemplo, el tema de la sangre. Una de las razones por la exclusión de la mujer o por ese machismo que aparece en la Biblia es como la mujer tiene la menstruación y la sangre, lo más fuerte que tiene en la idea judía es la vida, entonces el contacto con eso tan fuerte hace impuro al que la tiene, entonces la mujer por eso es tan excluida, ¿no? Pero también tocar ciertos animales eh, o, o ciertas acciones que podían ser situaciones. Cuando se refiere a la pureza, perdón, silencio, aquí no está, la pureza moral ya es lo que tiene que ver en nuestro lenguaje eh, cristiano con el pecado, con la acción deliberada de ofender a Dios o al hermano, ¿no? Entonces, frente a esa impureza, entonces establecen estos ritos para purificarse, eh, que van generando, si bien la idea de limpiarse del pecado es legítima y tiene toda es lo que nosotros hacemos y, y celebramos ya nuestro sacramento de la reconciliación, en fin, pero cuando se volvió la obsesión de la mancha, que la impureza estaba fuera de mí, eso que dice Jesús, lo que denunció que terminaron creyendo que la impureza era externa y que lo externo contaminaba, y perdió el foco porque entonces se volvió obsesiva y enfermiza. Y acuérdense lo que sucedió con los enfermos, especialmente con esos enfermos en los que más se evidenciaba que la enfermedad tenía expresión física como la lepra,
Pues hubo estos ritos de purificación, algunos en exceso, eh, con esa escrúpulo, con esa obsesión pues sobre el tema de lo puro y lo impuro. El rito de consagración se refiere a esa búsqueda en el buen sentido del reservarse del santificarse. En este caso, pues para todos los, pero también la consagración especial de los que tenían ¿cómo se llama? Un servicio dentro del pueblo. Entonces la consagración del rey, la consagración del sacerdote judío, o cuando alguien hacía como una especie, hoy le llamarían promesa, un voto, pues ahí había como una especie de consagración. Eh, Acuérdense, por ejemplo, aquellos que no se cortaban el cabello y el nacideato, era un reservarse para Dios y todo aquello. Eh, los salmos, decir una palabra sobre los salmos, nosotros tenemos en la Sagrada Escritura 150 salmos, himnos, cánticos, que expresan la densidad celebrativa del pueblo de Israel. Y son salmos de acción de gracias, de alabanza, de petición, de súplica, de perdón. Incluso hay salmos que llamamos imprecatorios, nosotros en la liturgia cristiana nunca los recitamos, pero incluso que le desean el mal al enemigo. Eh, pero todos esos salmos dan cuenta de esa vivencia celebrativa del pueblo de Israel. Salmos de carácter individual, salmos de carácter colectivo, en fin. Y finalmente, en las fiestas, especialmente pensando las celebraciones, ya decíamos el sacrificio que se hace en el templo, había un sacrificio diario que se llama el holocausto de 2 corderos, que se hacía todos los días en el templo, llamaban el sacrificio perpetuo. Eh, la celebración del sábado, el Shabbat, clave pues en la tradición judía, el sábado, el día de reposo, y habla del sacrificio de la luna nueva. Eh, muy en relación como con una fiesta campesina, un poco como hacemos en el mundo campesino hoy, ¿no? Que se miran las, los ciclos lunares y eso ayuda para la siembra, no la siembra, ta, 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 ta. Bien, creo que hoy alcanzamos hasta aquí, entonces les doy el espacio para preguntas, comentarios. ¿Alguna inquietud o comentario? Buenas noches. No, todo muy claro. Supe la charla, le agradezco mucho. Me debo retirar. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, bueno, Buenas noches, padre. Bueno, buenas noches, padre Diego. Padre, muchas gracias por todo el contenido de esta charla. Muchas gracias. Eh, Padre, ¿alguna? pues no, admirado por todo el conocimiento. Y Jorge, dale. Buenas noches, padre. Muchas gracias. Buenas noches. Una pregunta. Ah, pero- Buenas noches, Quien pueda. Padre Diego, muy buenas noches. Habla Álvaro Quecano.
Pertenezco a la parroquia Santa Faustina Kowalska. Primer vez que asisto a esta capacitación de catequesis. Le agradezco inmensamente la formación que nos está dando. Es de mucho valor para mí, para mi conocimiento. Quisiera saber entonces a partir de hoy cómo continuamos conectándonos para continuar con las demás charlas y también tengo entendido que pues hay que hacer cancelar un estipendio pues por esta capacitación. Quisiera saber también cómo hacerlo, padre. Le agradezco inmensamente. Dios lo bendiga. Señor. Yo solo sé que, permítame aquí, yo creo que este enlace es el mismo que se va a usar para las próximas veces, creo. Y según entiendo, no. Buenas Eh, noches, padre. ¿Me escuchan? sí. Buenas noches. Buenas noches, padre. Hola, John Jairo Mera, parroquia Nuestra Señora de Agua Blanca aquí en Cali. No, el enlace creo que cada clase necesita un enlace diferente, padre. Ah, Eh, ya. sí. Entonces No, Y, se buenas nada, noches. Creo que el y enlace creo es el que, mismo. El padre Omar dijo que el enlace es el mismo, se permite utilizar el mismo enlace. sí, porque él me bueno, mandó a mí un coso que dice que para los 3 encuentros, pues si no les informan, ¿no? Como el señor Álvaro, el que habló, como tuvo noticia, por el mismo medio le llegará, pero en principio es el mismo. Si hay algún cambio, se les informará. padre, en cuanto a una pregunta de la clase, se hablaba desde ahorita primero, en la controversia de pronto que había del pueblo, ¿no? De eso del pueblo escogido. Un concepto, usted me corregirá. Pues Dios no escoge un pueblo, sino que lo forma, ¿no? Lo forma a través de una promesa. Entonces, esa sería una de las interrogantes también, ¿no? No escoge, sino pues él forma el pueblo a través de la promesa a Abraham, ¿no? Y de ahí se va, y de ahí pues de Abraham, Isaac, y de ahí se va formando pues el pueblo, a las 12 tribus. Eso por un lado. Y ahora también tocaba el tema sobre el templo y decía que, bueno, algunos estudiosos decían que pues, eso se iba, no se sabía si estaba centralizado o había en otros lugares, pero entonces ahí entra el tema del arca, ¿no? El arca de la alianza. Entonces, tal vez todo estaba centralizado en el tema pues, del arca y pues en el arca pues era donde se hacían todos los sacrificios. Entonces, eso era mi pregunta. Bueno, respecto a lo primero, sí, interesante lo que dice, ¿no? Un pueblo que se va formando. El sentido de lo que yo quería decir es que la elección de Dios no es para excluir a los otros pueblos. O sea, Israel es elegido no porque Dios se queda con Israel, sino para que a través de Israel va a decir por allá en Isaías, se haga luz de las naciones, para que todos los demás pueblos participen de la salvación. Eso no lo entendió Israel y creyó que había sido elegido por méritos en detrimento o en rechazo a los demás pueblos. Y nunca, Dios no elige a alguien por méritos, primera cosa. Y segundo, no lo elige para que esté, para que ese sea sobre los demás y los demás sean excluidos de lo que él regala, no. Es para que en él se confirme lo que él da, que es para todos. Entonces él sea como el que lleve a los otros a que se encuentren con él. Pero bien la expresión que utilizas forma ese pueblo para la promesa y etcétera. Y segundo, lo del templo, sí, ahí hay solo pensemos esto, que Jerusalén, el templo de Jerusalén llegara a ser el santuario, el único santuario, eso lo va a decir el Deuteronomio. Y eso es por allá en una reforma que emprendió un rey llamado Josías, hablamos por ahí del año 622 antes de Cristo, y el templo se construyó en el 900. O sea, siempre, claro, se instauró como lugar central, pero parece que hubo otros santuarios y uno se explicaría eso por el asunto práctico. Es que nos queda
Es la capital, como si nosotros nos dijeran que el único santuario que hay allá en la Catedral de Bogotá. Entonces decimos los de Cali, no, venga. Entonces, de pronto por efectos prácticos. Pero llegó un momento en que ya no solo era el santuario central, sino el único santuario. Y por eso la centralización. Entonces, ese proceso no fue fácil, pero se llegó a él hasta el punto de lo que significa el Templo de Jerusalén. Uh-huh. ¿Alguien De, más? disculpe, Sí. padre. De hecho creo que eso lleva a la división de los reinos, ¿no? Por el tiempo de Jeroboam y Roboam, por esa disputa, ¿no? Entonces, ¿cuál era el templo de adoración? Entonces, no, el templo de Israel, de Jerusalén. Entonces, para Jerusalén. Pues, entonces, los otros templos no, los otros templos son paganos. Entonces, en esa historia de ahí en la monarquía, pues narra muy bien eso, entonces lleva también pues a esa división entre los pueblos, que solamente se adora en Jerusalén y allá en el Garicín y en los otros templos no se adora. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, Padre Diego, sí. yo quiero saber algo. Es cierto que siempre habían esos sacrificios, pero ya la gente tomó eso como si fuera un juego y ya cogían a Dios como si fuera un juego y todo era un sacrificio, ¿no? Yo peco y empato. Quiero que me explique eso, padre. Pues mira, más allá de un juego, podría ser es un asunto muy formalista. Es la idea de yo solo hago un acto externo y ya, pero no estaba implicada mi actitud. Que sucede hoy en todas las tradiciones religiosas, ese es el gran problema. Y a todos nos pasa, ¿no? Todos estamos convencidos que en último término esto es de actitud, de vida interior. Lo exterior expresa lo interior. Pero la gran tentación de todas las tradiciones religiosas es creer que un acto externo, cuando se realiza, entonces si pone esta cosita así, con eso es suficiente, pero ahí no está implicada mi actitud. Entonces, siempre fue una tensión. De hecho, va a ser la tensión que va a mostrar Jesús cuando va a decir, ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Toma unas palabras de Isaías. Y sucede en nuestra fe católica también. O sea, uno puede hacer muy bien el rezo, pero un rezo desconectado, no sale del corazón. O es uno hace toda una práctica religiosa así, pero termina ese culto religioso y hace hasta para vender. Pues lo que tú dices, se dio esa tensión existía como existe hoy entre nosotros. Es una de las grandes tentaciones del culto. Bueno, entonces, para no saturarlos y fatigarlos, entonces nos encontramos en la fecha que dice aquí el padre Omar es el, como en 15 días, me parece. El, el 28, no, dentro de 8 días. Ujú. Miércoles 28 de mayo a las 8:30, para que terminemos esta parte y entremos a la experiencia litúrgica de Jesús y los primeros discípulos. Padre Diego, ¿no hay registro de asistencia? Pues ve, yo no sé, yo no me dijeron, y no sé si por ahí estará conectado el joven que nos abrió el gesto, pero espérate, yo pregunto por aquí, a ver, pero no me dieron un enlace ni nada. De todas maneras, yo le voy a tomar acá. Creo que cuando se hace la grabación, ahí salen
los nombres de los que asistieron aquí. Entonces, Cuando se inscribe por el chat cada persona, yo creo que aparecen los nombres allí de los que se Que se inscribieron. acepta grabación. Entonces ahí debe uno aceptar, entonces ahí queda automáticamente registrado, creo. bueno, listo. Bueno, entonces démosle gracias al Señor por este espacio que nos da, porque nos sigue animando con su palabra y desde su palabra nos permite reafirmar nuestra identidad celebrativa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, permítenos una santa noche y un buen descanso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Que Padre. descansen. Feliz noche. Padre, gracias, Padre, Dios lo bendiga. Buenas noches, Bueno, Padre. gracias igual. Gracias, Feliz noche, Padre. Padre. Dios lo bendiga. Gracias, bendecida noche para todos, Padre. Dios les guarde. Buena noche para todos. Igualmente. Muchas gracias, Padre. Con mucho Gracias. gusto. Gracias, Padre, muy edificante. Gracias. Dios me lo bendiga, Padre. Gracias, lo mismo.